En Impacto Informativo, el diálogo con nuestros invitados. 7 de la mañana con 43 minutos. Saludamos al doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Bienvenido a nuestro programa, doctor Alarcón. ¿Cuál es la importancia a todo nivel en el país de esta sentencia que emitió ayer el Tribunal de Casación en el caso Sobornos 2012-2016? Doctor Mauricio Alarcón, buenos días. Buen día, Edgar, y un saludo a la audiencia del Impacto Informativo y de Radio La Única. Pues el día de ayer hemos visto una sentencia con pocos precedentes en el país en el que se sanciona de manera efectiva corrupción. Es además una muestra clara de la importancia de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, porque si no fuera por los periodistas que investigaron y denunciaron el conocido caso Arroz Verde, no hubiera sucedido lo que hemos visto sucedió el día de ayer. Esto, como he dicho, marca un precedente importante para el país y esperemos que sirva de castigo ejemplificador para funcionarios públicos y autoridades electas, en el sentido de que ya no hay tanta impunidad en cuanto a la corrupción. Se empieza a sancionar a aquellos que decidieron hacer mal uso o abuso de recursos públicos o incluso abuso de poder, que recordemos es también una de las formas más frecuentes de corrupción. De esa misma forma la calificó la fiscal Diana Salazar. Dijo que esta sentencia significa que en este país no hay nadie más allá de la ley, nadie está por encima de la ley. Habría que de alguna manera ratificar aquello. Por supuesto, y habría que ver también cuántos otros casos deben tramitarse y no quedar en impunidad, de tal forma incluso que no se vea que la justicia actúa de manera selectiva, Edgar, sino que actúa para todos por igual. Hay, por ejemplo, casos relacionados con corrupción en la Asamblea Nacional, relacionados con diezmos, que siguen durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía. Así es que esperemos que ahora que este caso simbólico, que este caso que además estaba en el ojo de todo el país, ha pasado, ya podamos enfocarnos en otros que llevan bastante tiempo en apenas sus etapas iniciales de proceso penal. De tal forma que ahí sí le demostremos al país que nadie está por encima de la Constitución y de la ley y que, como se estableció en la sentencia de este caso, los recursos que le corresponden al pueblo ecuatoriano son sagrados y tienen que manejarse con integridad, con honestidad y con apego a la ley. Mauricio Alarcón, obviamente hay un valor agregado aquí, hay una suerte de carambola que va al plano político, porque recordemos que Rafael Correa estaba muy interesado en participar en las elecciones de 2021. La semana pasada hubo un intento por aceptar esa candidatura a la vicepresidencia de la República. Con esta sentencia obviamente desaparecen esos intereses o esas aspiraciones. Bueno, partamos de la discusión inicial que ya se había dado respecto a la posibilidad de que el señor Correa sea candidato a la vicepresidencia. Recordemos que ese debate ha sido intenso durante las últimas semanas, por cuanto existe, como todos sabemos, la prohibición de reelegirse de manera indefinida. Simplemente se limita a una reelección. Ya se ha dicho que es exactamente igual correr por la presidencia que por la vicepresidencia, por la integridad de la función ejecutiva, y que como tal la reelección de Rafael Correa no estaba habilitada. Pero más allá de ello, por supuesto, en este caso estamos no solo frente a un impedimento, como es este caso de la reelección, sino frente a la suspensión de los derechos de participación, más conocidos como derechos políticos, para que nos comprenda nuestra audiencia, ¿no? En este caso, nuestra Constitución, Edgar, es clara al establecer que los derechos políticos se suspenden cuando ya tenemos una sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad mientras la pena subsista. En este caso, la pena privativa, según lo mandó el Tribunal de Alzada en apelación, sería de 8 años, por tanto, la suspensión de los derechos de participación sería de 8 años. No obstante, de acuerdo a lo que se aprobó en febrero del año
2018, recordarás de ese referendo, y algunos otros artículos de la Constitución, especialmente el artículo 113, establece una prohibición de ser candidato a algún proceso de elección popular de por vida. Así es que en este caso no solo estaríamos frente al derecho de participación suspendido, sino frente a una inhabilitación perpetua. Bueno, pero que eso no solamente afectaría estos cargos públicos de elección popular, sino en general, cualquier cargo público es así. En este caso, Rafael Correa nunca más volvería a estar en la burocracia. Ahí hay una discusión nuevamente, porque en el artículo 113 la prohibición es específica para las candidaturas de elección popular, mientras que el artículo 233 de la Constitución, muy relacionado con el referendo del 2018, se habla también de imposibilidad para contratar con el Estado, para desempeñar empleos o cargos públicos, pero estamos hablando en ese caso de ya más allá de lo electoral, como bien señalan. Algunos dicen que el derecho de participación se suspende mientras dura la pena, y el derecho a ser candidato, es decir, el derecho a ser elegido, se suspende de manera perpetua, mientras que otros dicen que la prohibición es general mientras la persona viva. Veamos en definitiva, si es que habría una aparente contradicción, le correspondería a la Corte Constitucional pronunciarse, aunque, insisto, en lo personal no veo contradicción alguna, a pesar de que son 3 artículos de la Constitución los que abordan este tema. 7 de la mañana con 49 minutos. Conversamos en Impacto Informativo con el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Inscribiéndonos un poco más en el plano electoral, se está construyendo una lectura de Rafael Correa como un perseguido político, y eso toma más énfasis luego de la sentencia que pone fin al caso Sobornos 2012-2016. ¿Esto lo aparta realmente a Rafael Correa de su incidencia o de su influencia en orden electoral, o lo acerca más? Ya hemos tenido aquí el ejemplo de Bucaram, que mientras más lejos estaba en Panamá, de todas maneras, sus electores lo extrañaban. Hablo de los años 90, finales de los años 90. De todas maneras, había cierta influencia sobre el resultado del partido de ese entonces, del Partido Roldosista Ecuatoriano. ¿Tenemos un símil con Correa? Yo creo ahí, Edgar, que creer que uno anula la influencia política de una persona por un caso como estos es ingenuo. Creo que, como bien has mencionado tú, uno de los mejores ejemplos de lo que ha sucedido en este país, con procesos penales en marcha, con una persona prófuga e incluso una persona con nuevos casos de corrupción siendo investigados, es el de Abdalá Bucaram. 41 años en la política nacional de manera permanente, si bien no ganando elecciones, pero con un espacio ahí, con un espacio de influencia, incluso con algunos legisladores en la Asamblea Nacional. En este momento, Edgar, el partido de Abdalá Bucaram tiene un legislador en la Asamblea Nacional. Así es que ahí vemos que la influencia se mantiene, en mayor o menor medida, por supuesto. En ese sentido, cuando está tan fresco un gobierno como el de Rafael Correa, que trabajó además tallando en piedra conceptos como el de la revolución ciudadana y formando un grupo de séquitos y adoradores más que de seguidores políticos, es imposible no pensar que su influencia en la política nacional continuará durante algún tiempo más allá de si puede o no puede participar y ser candidato. Incluso en esa línea, pues habrá que ver por qué opta Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social una vez que se ha quedado sin binomio. Sabremos además qué ha pasado en el Consejo Nacional Electoral, si permitirá que ese binomio se complete o si, como incluso se ha venido analizando jurídicamente en los últimos días, aquellos que no inscribieron dentro de los tiempos y que no nombraron dentro de los tiempos del calendario electoral a sus binomios mediante procesos democráticos internos, pueden o no participar. Y aquí no se trata de argucias o manipulaciones o incluso, como se dice, persecución política, sino de, como dijimos en un inicio, hacer que la ley sea para todos, que aquí se aplique en igualdad de condiciones
para todas aquellas personas que quieren hacer política en el país. Dicho de otra manera, Mauricio Alarcón, Andrés Arauz no podría calificar su candidatura, o más bien sería descalificada su candidatura, y entonces Centro Democrático no presentaría binomio. ¿Hay esa posibilidad? Y en estricto sentido, si aplicamos esa norma, tampoco el señor Yacu Pérez Guartambel podría ser candidato a la presidencia. Recordemos que su binomio no fue nombrado en proceso democrático interno dentro de lo que manda el calendario electoral. Así es que ahí vemos un ejemplo: si se aplica la ley, que se la aplique para todos, o que se permita a todos participar violando la ley. En ese sentido, como se ha dicho, se tiene que aplicar en igualdad de condiciones lo que manda la Constitución, lo que manda la ley y los reglamentos específicos para el periodo electoral, sin discriminación alguna. Veamos con qué argucias salen tanto del un lado como del otro para garantizar, entre comillas, la presencia en la papeleta en febrero del próximo año. Porque mientras tanto, sí, por favor. No, y en definitiva lo que se sabe, y con esto culmino esta parte, pues el grupo de Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social tenía incluso un plan B, un plan alternativo de binomio, recordarás tú, con el señor Carlos Rabascal. Así es que veamos si ese plan B se puede activar en función de las, entre comillas, precauciones que había tomado la organización política. Bueno, pero ayer en las reacciones de Rafael Correa, entendemos que acaloradas, aparentemente le acaba de restar piso al propio Carlos Rabascal, porque Rafael Correa está hablando de su propia hermana, Pierina Correa, como un eventual binomio de Andrés Arauz, y deja abierta la puerta para otras personas. No sé si habrían sido calificadas en el proceso de primarias del Centro Democrático. Y lo gracioso es que, por ejemplo, la señora Correa, hermana del señor Correa, ha firmado ya su aceptación de la precandidatura como cabeza de la lista nacional de asambleístas. Así es que, en este caso, quizá producto del golpe emocional el día de ayer, Rafael Correa está hablando algunas incoherencias. Habrá que ver en definitiva por qué opta la organización política. Es preferible en este caso no adelantarse, porque recordemos, Edgar, que incluso lo que se ha aceptado hasta el día de hoy por parte de 15 binomios es la precandidatura, y será en los próximos días cuando oficialmente se abra el proceso formal de inscripción que sabremos cómo queda la papeleta para febrero del próximo año. Algunos podrán por parte de Rafael Correa y del partido entonces de gobierno. No me sorprendería que haya un impacto a la baja del favoritismo popular en las próximas elecciones, pero hay un voto duro. Desconocer ese voto duro, ese voto fanático de Rafael Correa, también sería un acto ingenuo. Creo que hay que actuar en política con mucho realismo para poder actuar y hacer, por supuesto, un contrapeso político serio que le presente al país una alternativa distinta. No simplemente buscar la forma de quitar una opción o una alternativa política del camino, porque eso sí sería actuar en contra de lo que mandan los principios y los valores democráticos, ¿no? Y en este sentido, además, creo que es importante decirle a nuestra audiencia, Edgar, que las acciones judiciales y las acciones internacionales no se van a quedar acá. Una vez que la sentencia sea notificada, esta sentencia de casación, sin duda la defensa propondrá recursos horizontales, como ya lo había mencionado en el espacio anterior la exfiscal. También intentarán con toda seguridad, como ya lo han anunciado varios abogados, una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Ojo, que ninguno de estos suspende la ejecución de la sentencia. La sentencia ya queda en firme y ejecutoriada después de la casación. Y esto, más bien, de lo que incluso se ha escuchado, apunta a que una vez agotados todos y cada uno de los recursos nacionales, el señor Correa y algunos de los otros condenados, como el perro arrepentido, regresen su mirada al sistema interamericano de derechos humanos contra el que tantas veces denostaron,
para pedirle auxilio por una supuesta violación de derechos. Ese voto duro habría que medirlo en el referéndum en 2018 y en las elecciones del año pasado. En 2018 aproximadamente fue del 30% y con Correa aquí, haciendo campaña en las calles. Ya no sucedió lo mismo el año 2019 y ya no era 30% lo que los seguidores del correísmo lograron en esos comicios. Por supuesto, no era el 30%, Edgar, pero son la primera minoría en el Consejo de Quito, por ejemplo. Y creo que, insisto, si no se actúa con realismo en política, se puede cometer errores. Y se puede cometer errores que le pueden costar muy caro al país. Así es que podremos no hablar de ese 30% que efectivamente estuvo presente, un poco más del 30% incluso, en el referendo de 2018. Pero, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, en las elecciones del 2019, el movimiento Fuerza Compromiso Social, auspiciado por Rafael Correa, obtuvo 9 de los 21 escaños en el Consejo de Quito. Ganó la prefectura de Pichincha, ganó la prefectura de Manabí, que no son bastiones despreciables en época electoral. Hay que prestarle atención. En política, el que no ve la realidad y el que cree su utopía de ya ceñirse la banda por anticipado, puede pegarse los tortazos más grandes y recibir sorpresas, recordemos incluso como las que sucedieron en el año 84. Recordarás tú, Edgar, que en el año 84 Rodrigo Borja ya se estaba ciñendo la banda presidencial en la segunda vuelta y con total egolatría e incluso con soberbia se fue a jugar un partido de tenis en el exterior para relajarse antes de tomar posesión de la presidencia. Su gran sorpresa fue cuando en segunda vuelta le ganó León Febres Cordero y tuvo que esperar 4 años más para acceder al poder. Así es que en política hay escenarios, claro que sí, hay utopías y sueños, por supuesto, pero el que mejor resultado tiene es el que sabe leer los momentos, el que sabe leer los números que le presentan las encuestas y los estudios de opinión, y el que sobre esa base actúa de manera realista. Bueno, enhorabuena. Este ejemplo, me acuerdo, mayo del año 1984, segunda vuelta, 10 de la noche, Rodrigo Borja ganaba los escrutinios. Pasaron algunas horas, 5 de la mañana, se volteó el resultado y León Febres Cordero fue inapelablemente el presidente de la República. Gracias por esta lectura, gracias por estos comentarios, interesantísima esta charla. Ha sido Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le agradecemos por haber recibido esta llamada telefónica. Siempre un gusto, Edgar, un buen día para ti y un buen día para la audiencia. Muchas gracias, lo propio. 8 de la mañana con 1 minuto, estamos despidiendo esta emisión de 8 de septiembre.